¿Alguna vez te has preguntado por qué esto es una silla y no esto o esto? Existe todo un campo de estudio que busca entender los fenómenos que dan lugar a que al ver esto pienses en un perro, al leer esto veas una montaña y que al ver esto quieras comerte un helado. En lo que va de video has podido entender todo lo mencionado. Claro, si es que hablas español, porque compartimos el mismo sistema de signos. Y así como pasa con el lenguaje, hay muchas cosas que captamos con nuestros sentidos y es automática la reacción o los pensamientos que vienen tras ellos. Imagina estar en el año 348 a.C. y tocar la frente de tu amigo Constantín y darte cuenta de que está muy caliente. ¿Qué significa que Constantín está ardiendo? Platón aporta ideas que darán paso al desarrollo del diálogo de la semiología a través del tiempo. Dijo una vez que todo pensamiento es un valor de verdad perfecto ante un elemento percibido por nuestros sentidos imperfectos para asimilarse. En su obra El diálogo de Crático, se habla del signo como tema central mediante un debate entre los sofistas donde se expone que las cosas tienen palabras por naturalidad o convencionalidad. Una parte defiende que el lenguaje es pura convención entre los hombres, mientras que la otra dice que el lenguaje es un instrumento para conocer, por ende debe adaptarse a la naturaleza de su propósito. Platón propone que el lenguaje es la selección inteligente de sonidos y palabras que con un valor instrumental nos ayudan a conocer la naturaleza de las cosas. Aristóteles cree que el conocimiento empieza por los sentidos y a través de ellos captas un objeto. Por ende, captas información y entra a la escena el sentido común, que no es más que toda la información recolectada por cada sentido. Gracias a la imaginación, podemos hacer una imagen del objeto percibido y gracias a la memoria, podemos retener la imagen que hemos creado. Volviendo a Constantín, justo Pitágoras de Samos, sí, el mismo del teorema de Pitágoras, pasa cerca de ti y tu amigo Constantín. Te animas a contarle al señor de aspecto curioso e intelectual que al tocar a tu amigo sientes como está extremadamente caliente. Pitágoras, que creía que así como hay números de pares e impares, todos los fenómenos naturales están constituidos por pares de opuestos, busca a su amigo Alcmeón de Crotano, que por arte de la adición aparece en la escena, y añade que el balance adecuado de condiciones opuestas asegura la salud. Cuando se altera esta relación, aparece la enfermedad. Si usted estuviera muy frío, lo más posible es que tenga resfriado, pero ya que su cuerpo está que arde, he de decir que usted lo que tiene es fiebre. Dejando la charla médica a un lado, ¿te diste cuenta que hubo todo un proceso sensorial que, ahora que lo sabes, puedes asociar a un estado de salud? Tocaste a Constantín y sentiste su temperatura corporal. La temperatura es un signo de que Constantín tiene fiebre. Y suponiendo que estuviéramos en la actualidad, irías a comprar medicina para bajar su temperatura. Muchos años después, en la Edad Media, llega Aurelio Agustín, conocedor de la filosofía y la cultura de la antigüedad. Aurelio, mejor conocido como San Agustín, decía que un signo es algo que además de la impresión que hacen los sentidos, suscita en la mente alguna otra cosa. Por ejemplo, ante una huella pensamos que ha pasado una fiera que la ha dejado. Por el humo sabemos que debe haber fuego. Por el clangor de la trompeta saben los soldados si deben avanzar, retroceder o hacer cualquier otra cosa que exija el combate. también desarrolla la idea de que hay signos naturales y arbitrarios. Estás muy feliz tostando un pan y llega un mensaje de tu amiga Ana. Te ha mandado un TikTok en tendencia. Te quedas hablando con Ana sobre los pasos de baile y lo lindo que se ve ese muchacho vestido con ese suéter verde. Y de repente huele a quemado. Estuviste distraído tanto tiempo con Ana que olvidaste que estabas haciendo la cena. El olor del pan quemado te hace reaccionar y vas corriendo a sacarlo del fuego. Y bueno, ya de paso hazte otro pan. El olor del pan no tiene la más mínima intención de comunicarte algo. Solo es olor a pan quemado. Pero tú,
que ya conocías ese olor, corriste hacia él porque significó que te quedaste sin cena esta noche. Entonces, estos son los signos naturales. No tienen el propósito de ser un signo, pero logramos entender cosas de ellos. Por otro lado, los signos arbitrarios son aquellos creados por el hombre para el hombre. Por ejemplo, la notificación que te hizo correr a tu habitación y dejar solo el pan te dio a entender que tenías un nuevo mensaje. Más adelante, mucho más adelante, un caballero de origen suizo empieza a darle sentido a la semiología y define el signo como una entidad de dos caras. Volvamos a uno de los ejemplos del principio. ¿Qué ves aquí? Un conjunto de letras que unidas forman una palabra, ¿no? Pues esto es el significante. Es el sonido provocado por las vibraciones que hacen que pronuncie la palabra montaña o simplemente la palabra escrita. Pero ¿qué pasa? ¿Se te hace imposible leer la palabra montaña sin pensar en una montaña? Ahora mismo puedes estar pensando en esto, puede ser esto o incluso esto, o lo que sea que tengas en mente cuando escuches la palabra montaña. Eso es el significado, el concepto mental de las cosas. A esto lo conoceremos como la diada, propuesta por Ferdinand de Saussure. El estadounidense Charles Sanders Peirce afirma que a diferencia de la diada, el signo está compuesto por una relación de tres. Volvamos a la imagen de la silla del principio. ¿Acaso puedes sentarte en la palabra silla? No, ¿verdad? Porque no es una silla. Para Peirce es el signo, el medio por el cual se comunica la información. Mientras tanto, el objeto es la cosa o idea que el signo representa. Por último está el interpretante, que es el resultado de la relación entre el signo y el objeto que se establece en la mente del receptor. Entonces te llega la idea de sentarte en la silla, pararte en la silla para cambiar un bombillo o dejar toda la ropa que falta por doblar en ella. Evidentemente, el tiempo pasa y las ideas y conceptos van evolucionando a través de los años. Surgen nuevos pensadores que apoyan la teoría de la diada, otros de la triada y algunos ninguna. Por mencionar algunos, tenemos a Julia Kristeva, que define la semiótica como una forma de expresión que se desarrolla antes del lenguaje articulado y que está relacionada con las emociones, los gestos y los sonidos. Ella ve la semiótica como algo que se opone a lo simbólico, que es el lenguaje articulado que usamos para comunicarnos. Jean Baudrillard es conocido por su teorización crítica de la cultura de masas y de la sociedad de consumo. En sus obras, Baudrillard explora la relación entre los signos y las realidades que representan, argumentando que los signos han llegado a ser más importantes que las realidades que representan y que estamos viviendo en una sociedad que se ha vuelto completamente simulada. Charles Morris, discípulo de Charles Peirce, ha sido considerado uno de los padres fundadores de la semiótica moderna. Morris desarrolló una teoría del signo que se centraba en tres componentes: sintaxis, semántica y pragmática. La sintaxis se refiere a la estructura del signo en sí. La semántica se refiere al significado convencional del signo y la pragmática se refiere al uso del signo en el contexto de una situación social específica. Thomas Sebeok, uno de los fundadores de la rama de la semiótica conocida como semiótica cognitiva, ha trabajado en la teorización y análisis de los signos y su papel en la comunicación y la cultura. Sebeok ha desarrollado una noción de semiosis que se basa en la idea de que los signos y la comunicación son fundamentales para la evolución cultural y que la interacción entre los seres humanos y los signos es una forma de adaptación y evolución biológica. Roman Jakobson, conocido por su teoría de las funciones del lenguaje, que establece 6 posibles funciones que el lenguaje puede desempeñar en la comunicación: emotiva, conativa, referencial, fática, metalingüística y poética. Además, Jakobson ha explorado la relación entre los signos y la cultura, argumentando que el lenguaje y los signos son fundamentales para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Y bueno, el viaje fue muy interesante, pero ya me duele la garganta. Eso significa que ya debo de callarme, ¿no? Hasta la próxima.